El sagrado ADN cuántico. La enseñanza del ADN continúa. ADN, las letras mismas vibran con la complejidad y la química de la ciencia biológica más avanzada. En realidad, hay incluso mucho más ahí que lo que ven los científicos, porque es incierto que los científicos vayan a ver alguna vez lo que voy a decirles. Hay componentes de su ADN y atributos que son sencillamente invisibles en la tercera dimensión. Les he dicho en el pasado que lo que está faltando en este momento en la labor científica y que literalmente lo cambiaría todo, es un instrumento que pueda medir un campo interdimensional. Una vez que ese instrumento o escenario se desarrolle, y lo hará, será lo más cercano que jamás tendrán para probar todo lo que estamos diciendo. Porque en el instante en que ese instrumento se active sobre las diferentes cosas del planeta, incluyendo la biología humana, habrá una revelación en la ciencia, en todas partes. La energía que es invisible aparecerá, o al menos mostrará su sombra. Entonces será real, mientras que al momento solo es una conjetura. La interdimensionalidad está hoy aquí en muchas cienas. La gravedad es una fuerza interdimensional. El magnetismo es una fuerza interdimensional. Incluso la luz tiene componentes de eso. Todo invisible e inexplicable para ustedes en este momento. Pero al igual que muchas otras cosas, la utilizan todos los días, y sus cuerpos también son parte de ella. Permítanme explicarles algunas cosas que refuerzan lo que ya he dado. Para hacer esto, tengo que hacer una revisión. Voy a revisar brevemente lo que he dado antes para poder partir desde allí y darles cosas que aún no han escuchado. La revisión para ustedes y la ciencia, la premisa misma del ADN es bioquímica. Es decir, que lo que tienen en su cuerpo, lo que ustedes creen que es responsable del patrón de la vida, es totalmente explicable por medio de la ciencia a través de procesos químicos y biológicos. Pero hay atributos en el ADN que quiero volver a tratar. Hay atributos espirituales interdimensionales en el ADN que son cuánticos. La mayor parte de la química que pueden ver en el genoma humano está en estado cuántico. Aunque su ciencia no pueda medir el estado cuántico en este momento, ni el campo que lo circunda, hay evidencia de esto dentro del interrogante del genoma humano. Les hemos dicho que el ADN de su cuerpo lleva consigo una enorme cantidad de información y energía invisibles. Hablamos del ADN como una entidad y no como una doble hélice química. Es decir, 100 billones de bucles de ADN trabajan todos juntos como una energía que se llamará su ADN. Este grupo es único. Tiene que serlo, porque es absolutamente, 100%, ustedes. Debido a la cuanticidad del ADN, puede contener una enorme parte de su espiritualidad. Esto se va a definir en la publicación en la que mi socio está trabajando ahora, libro 12 de Kryon. El ADN no solo contiene el registro de todo lo que ustedes han sido en el planeta, sino también su relación con Gaia. Contiene todo lo que han hecho y la espiritualidad de lo que han aprendido en cada vida. Esta información está literalmente impresa dentro de él. Ahora escúchenme. A través de los eones, ningún humano pierde nunca ninguna revelación espiritual que haya tenido. ¿Lo entienden? Con la intención, cualquier humano puede despertar hasta el punto en el que su ADN contenga lo que aprendió durante todas sus vidas. Ustedes despiertan al ADN mismo con su intención y la revelación de Dios en su interior. Todas las cosas espirituales que han aprendido vendrán volando de regreso y serán suyas otra vez. ¿Cómo no podrían serlo? Ustedes abrieron la puerta originalmente y ella les pertenecen. Esto tiene que ser una buena noticia para la persona que se pregunta cómo será si regresa. ¿Tendrá que empezar de nuevo? ¿Tendrá que pasar de nuevo por las cosas que ha pasado en esta vida? La respuesta es no. Queda el libre albedrío, y podrían pasar muchas vidas sin ningún tipo de búsqueda espiritual, pero en este cambio, muchos están empezando a recordar quiénes son y lo que saben. Algunos de ustedes han llegado a decir que no eligen volver de nuevo porque esta vez fue difícil. Hay una sensación intrínseca, innata, en algunos de ustedes de que esta es su última vez. Sin embargo, les diré, queridos, eso es lo que dijeron la vez anterior. Esto es lo que ocurre. Lo primero que los maestros y las almas viejas quieren hacer cuando llegan al otro lado del velo, es regresar, y esos son ustedes. La mayoría de ustedes lo hará y cuando lo hagan, van a retomar donde lo dejaron, no van a volver a empezar. Eso está en el ADN. Es hermoso. La sabiduría de las edades está impresa en el ADN. Es cuántico, y por lo tanto es inmenso.
El cristal en la cueva de la creación almacena esto para ustedes y activa su ADN cuando regresan en un cuerpo humano diferente. ¿No es interesante que ahora que la humanidad vio el genoma humano, pueden ver cuán único es? ¿No es interesante? El ADN es totalmente único. Ningún ser humano tiene ADN igual a otro, ni siquiera los gemelos idénticos. Solo una fracción es idéntica en los gemelos, menos del 5%. Pero no las partes cuánticas que no codifican proteínas. Esas son absolutamente únicas en cada humano. Hay más. Dentro del ADN, están los atributos de la parte de Dios que son ustedes. La impronta del yo superior está allí. El nombre angelical por el que yo los llamo está allí. Ese nombre no es un nombre en linealidad ni se pronuncia en el aire con vibración. Más bien, es un nombre que nosotros cantamos en luz. Y cuando se lo pronuncia, vibra con majestad. Esa es la verdad. Siéntanlo. La impronta de quienes son realmente está ahí. Llevan con ustedes piezas y partes del linaje de otro planeta y otras áreas del universo. La energía de quienes ayudaron a sembrar en ustedes la parte espiritual de la humanidad también está allí pleiadiana. Es apropiado. Es hermoso. Es amoroso. Todo eso está ahí en su ADN, y para que esté ahí, tiene que ser una energía cuántica. Ahora bien, hablemos nuevamente de la biología tridimensional. Cuando se completó el proyecto Genoma Humano, se habían identificado todos los elementos químicos en la doble hélice. Es tan diminuta que esta molécula de ADN debe verse a través de un microscopio electrónico. Es tan compleja que tiene 3.000 millones de partes químicas. Entonces comenzó la tarea de identificar qué hacían las partes, y los científicos comenzaron a estudiar la enormidad de lo que estaba allí. A decir verdad, buscaban lo que creaba más de 23.000 genes humanos. Así que buscaron la codificación lineal de las proteínas para poder entender cómo funcionaban estas cosas. Los científicos habían esperado mucho tiempo para ver el genotipo en acción, y lo hicieron. Pero se produjo una conmoción al ver que menos del 5% del ADN creaba genes. Ciertamente vieron linealidad y vieron la codificación en la porción de ADN con códigos de proteínas. Esta pequeña porción creaba los genes, pero el resto parecía ser aleatorio, incluso caótico. Más del 90% del ADN parecía estar enmarañado y ser inútil. Mi socio habló hoy de eso en una conferencia, de cuando un estado cuántico parece ser caótico. Parece ser aleatorio, pues no hay linealidad a descubrir en una verdadera realidad cuántica, ninguna en absoluto. Una de las cosas que les impide ver un estado cuántico es la tendencia a la linealidad que tienen ustedes en su realidad tridimensional. Así que, de hecho, se quedan mirando lo cuántico, pero para ustedes el concepto de lo que podría ser es invisible. Este atributo de aleatoriedad del ADN no podía tomarse a la ligera, pues la ciencia estaba viendo algo que era inexplicable. Imagínense. El 90% del ADN parecía no hacer nada en absoluto. Los biólogos sabían que no era así, pero simplemente no había ninguna explicación disponible. Pasando a información nueva, así que empezamos desde ese punto a fin de revelar algunas cosas que necesitan saber, muchas de las cuales eventualmente serán confirmadas. Cuando lo sean, van a recordar dónde lo escucharon. Sonrisa de Crillon. El ADN es mucho más grande que lo que creen, e incluso los científicos de hoy están comenzando a reconocer que el 90% del ADN que aparentemente es aleatorio podría no ser ningún lenguaje ni código, en absoluto. En cambio, podría ser lo que ellos llamarían química influyente que de alguna manera modifica o configura al 5% que es el motor del genotipo. La ironía aquí es que eso es exactamente lo que está pasando, pero no como lo ven los científicos. El 90% del ADN es un reflejo de su espiritualidad. Allí está el registro acásico, el yo superior, aquello que buscan y llaman un portal hacia el otro lado. En estado cuántico, estas cosas no están realmente en los elementos químicos en absoluto. Consideren que todos esos elementos químicos juntos son un puente, como una especie de conducto, un portal o puntero cuántico hacia todo. En lugar de pensar linealmente que existe un compartimento o caja donde está su yo superior, piensen en un umbral. Si pudieran ir allí y ver el estado cuántico del mismo, entrarían en un conducto que los lleva hacia todo lo que es.
Así que entiendan que este puente químico tridimensional barra cuántico es un influyente sagrado del genoma, y es muy grande y contiene la mayor parte de la información en el diseño humano de la vida. El ADN es más de lo que creen ahora, hablemos del ADN como nunca nos han oído hablar antes. Queremos que esto se publique y es parte de la compilación que mi socio está armando. Lo presentamos casi al final en la serie de 3 años de enseñanzas, en el año del 3, para el libro 12 de Crillon, un 3 en numerología. Así tenemos 333, que representa la culminación de la información de este año. Es hora de que conozcan el resto de la historia. Los científicos consideran que su cerebro es el centro de la conciencia, pero no lo es. El cerebro, el grupo neurológico de mayor orden que pueden ver, está lleno de complejas sinapsis. Por lo tanto, debe ser responsable de lo que llaman conciencia humana. No lo es. El cerebro solo es el motor tridimensional que responde al 90% de cuanticidad del ADN. Es el motor de la sinapsis y es sumamente complicado. Pero el cerebro solo es el receptor de la información para crear señales eléctricas que hacen lo que se les ordena, influenciado por el ADN. 100 billones de partes del ADN trabajan juntas comunicándose como una. ¿Notaron eso? La ciencia no sabe cómo sucede esto, y el enlace de comunicación desde su cabeza hasta la punta del pie de alguna manera tiene un propósito. ¿Es su cerebro? No. Es todo el ADN junto que crea al ser humano. El ADN sabe. Trabaja todo junto. Esto no lo van a encontrar en los libros de medicina, pero completa un gran eslabón perdido al que la ciencia no le da ninguna credibilidad. El ADN se comunica consigo mismo. Tiene mente y sabe lo que ocurre en cada parte de su cuerpo. La nueva información es que el ADN proporciona un campo que los circunda y es interdimensional. Ese campo es su conciencia, no su cerebro. Lo que hace su cerebro está en tándem con el ADN. ¿Su cerebro sueña o no? La sinapsis está ahí para demostrarlo, y en su sueño REM más profundo, afloran muchas cosas muy complejas. Esas cosas están todas en su ADN, suministrado a su cerebro. Así que el ADN incluso le suministra a su cerebro instrucciones e influencia para la actividad del sueño para ustedes. Estas cosas son difíciles de explicar, ya que no estamos hablando de cosas lineales, sino de lo que es cuántico. Todos ustedes sueñan en estado cuántico. Por eso no hay linealidad, y las cosas no siempre tienen sentido. Quienes han fallecido y quienes no, están todos juntos en sus sueños, sin embargo se ven los unos a los otros. Los sueños no tienen sentido porque no están en la realidad a la que ustedes están acostumbrados. Ese es su ADN hablando, el registro acásico presentándose y reproduciéndole las cintas a su cerebro. Los científicos no admiten esto, porque no pueden ver el campo, pero el ADN es la conciencia humana y el cerebro es solo el motor tridimensional de la sinapsis que suministra el puente para su realidad. Crillon, ¿hay evidencia de esto? Oh, sí. Muchísima. Cuando un ser humano tiene un accidente y la médula espinal se secciona por completo, deja el cuerpo intacto. Es el parapléjico que ya no puede mover nada, ni un dedo de la mano ni del pie. Y sin embargo, el corazón sigue latiendo, ¿no es cierto? La digestión continúa, ¿no es así? Los riñones y otros órganos funcionan, ¿no? Incluso la actividad reproductiva es posible. Todo sigue funcionando, pero ustedes aprendieron en la escuela que el cerebro envía señales eléctricas a través de la médula espinal y mantiene los latidos de su corazón, ¿no es verdad? Bueno, si la médula espinal se corta, ¿qué mantiene latiendo a su corazón? Les diré. Es el diseño del ADN. Cuando se daña el motor de la sinapsis, el ADN encuentra otras vías e instruye al cuerpo para continuar con la fuerza de vida. Es por eso que los órganos continúan funcionando aunque el control de los músculos no funcione más. Interesante, ¿no? Allí hay evidencia si la buscan. A los científicos les resulta curioso, ¿no? Por lo tanto, podrían decir que su ADN en realidad es un cerebro etérico, esotérico, que contiene cosas que su cerebro habitual no contiene. Estarían en lo cierto. Hay todo tipo de atributos sumamente espectaculares en su ADN que están aquí a la vista y que la ciencia actual ni siquiera ha visto aún. El ADN sabe el mayor atributo que queremos discutir es este campo de ADN interdimensional es conocedor. Es decir, está construido para prolongar la vida. Sabe quiénes son ustedes. Contiene el diseño de su sacralidad y es una de las mayores herramientas que
Tienen para la salud, para la alegría, para abrir la puerta. Está en el campo del ADN, no en el cerebro. Ahí es donde está. Y en esa verdad, hay celebración. Porque los libera de tener que crear lo que creen que necesitan. Déjenme que se los explique a de modo. Si van a utilizar ese campo como una herramienta ahora que saben lo que hace, van a trabajar con su estructura celular para manifestar cosas. La experiencia humana normal es acumular conocimientos respecto a cómo hacerlo. ¿Cómo me comunico? ¿Qué es lo mejor que puedo pedir? ¿Cómo lo especifico para que el ADN sepa lo que estoy pidiendo? ¿Tengo que estar de alguna manera o en algún lugar determinado? ¿Tengo que seguir muchos pasos para que se abra la puerta? Nada de lo anterior. Si pudieran visitar su estructura celular, su casa, su lección de vida sagrada, ¿no creen que ella sabría ya lo que está sucediendo? Lo sabe, tal vez incluso más que ustedes. Lo único que tienen que hacer es hablarle a lo que es la parte cuántica de ustedes y que sabe lo que necesitan. Así que les estamos pidiendo que se despreocupen de la linealidad de las listas que le dan a Dios. Porque repentinamente les estamos diciendo que existe una energía cuántica que es el yo sagrado que sabe lo que necesitan. Por lo tanto, sus meditaciones y oraciones podrán hacerse más sabias al hablarle a su propia estructura celular, a su propio yo superior. Podrían decir, querido espíritu, querido ADN, examina la vida que tengo y dame las cosas que van a mejorarla. Querido, tal vez esa sea la sanación por la que viniste. ¿Crees que no sé quién está aquí? Tal vez ese sea el milagro que te dará alegría ante la tristeza que te embarga en este momento. ¿Crees que no sé quién está aquí, por lo que pasaste estos últimos días? Conté las lágrimas mientras caían, y también lo hizo el campo del ADN. Te sientes sumamente solo, sin comprender que te rodea un séquito todo el tiempo, y a ellos les encantaría tocar el campo de tu ADN. Les encantaría tocarlo. Pero no a menos que les digas que está bien hacerlo. Entiendan esto. El ADN es más que química. Es un campo y un portal. Estas cosas son la mecánica del espíritu. Estamos empezando a darles información avanzada y ha habido quienes supieron cómo funciona esto y le asignaron geometría sagrada a todo eso. Ellos están en lo cierto y es correcto. Pero es un campo. La ascensión de un maestro, permítanme revisar con ustedes algo que es antiguo, sabio, y cuenta una historia profunda. En sus propias escrituras en el mundo occidental, está la historia de un maestro llamado Elías. Fue el único ser humano en la historia que eligió el momento de ascender sin morir y lo hizo registrar por quien tomaría su lugar. De esa manera, podrían verlo en los escritos. De quien lo presenció. Quiero revisarlo, pues incluso ya desde aquel entonces existe una prueba del campo. Dicen que Elías entró por una abertura y le pidió a Eliseo que registrase lo que iba a suceder. Ahora bien, Elías era un maestro que tenía gran sabiduría y conocimiento, hoy lo llamarían un maestro ascendido. Y Eliseo lo amaba. En la linealidad de la naturaleza humana hay todo un grupo de personas que esperan su regreso. Tengo noticias para ellas. Salgan de su linealidad, porque ya está de vuelta desde hace tiempo. Porque la energía de los maestros es parte de la energía del gran cambio que se cierne sobre ustedes. Se entremezcla con la vibración de este planeta. Están todos de vuelta y eso es lo que están sintiendo. Ellos están en su ADN en estado cuántico. ¿No lo sienten? Hay mucha expectativa alrededor de las cosas tridimensionales que no estaban destinadas a ser 3D. Mucha información se da en términos metafóricos para que puedan entender que tal vez la profecía misma puede significar cosas que están fuera de su realidad lineal. Elías entró en la abertura mientras Eliseo miraba, pero no murió. En vez de eso, reivindicó su sacralidad. Realmente se fue, pero no sin algunos fuegos artificiales. Porque Eliseo indicó que se convirtió en un carro de fuego, acompañado por 3 entidades. De la mejor forma en que pudo verlo y describirlo en su linealidad, Eliseo narró cómo se veía y cómo se sentía. Ahora, échenle un vistazo, porque van a descubrir que no fueron necesariamente ángeles los que vinieron desde lo alto y se llevaron a Elías. Más bien, algo pasó en el suelo y Elías se convirtió en luz y se fue. Déjenme decirles qué pasó. Elías energizó el campo de su ADN. Ese campo tiene un nombre, el nombre dado en ese momento en que Elías montaba en un carro de luz. El nombre se dio en hebreo, Merkabah. Y ahora les voy a revelar, como lo hice 2 veces antes, que el campo de su ADN es realmente su Merkabah.
Tiene geometría sagrada conectada a él, porque este campo interdimensional tiene una estructura. Si pudieran verlo, verían la estructura del doble tetraedro, y es hermoso. No es solo una bola de luz. El nombre Merkaba sugiere que algo viaja en su interior, y ese es el carro de su divinidad. Cada ser humano lo tiene, registrado por Eliseo que veía ascender al maestro. Además, el carro contiene 3 partes, que son la reunión de la que hablé en el pasado, de las 3 partes que se separaron de ustedes cuando llegaron a la Tierra, y se recombinan cuando se van. Les daré más información al respecto en la próxima canalización. Eso es lo que queremos compartir en estos momentos, porque es lo que tiene cada uno de ustedes, exactamente lo que tenía Elías. Biología e intención. Hablemos más sobre biología, porque ahora se pone un poco más complejo. Hay una mezcla de lo tridimensional y lo cuántico que quisiera describirles ahora. Es algo nuevo, porque la vibración de este planeta y de la humanidad, especialmente de los que están trabajando con la luz, está creando un nuevo juego de herramientas. Ustedes van a empezar a verlo y va a ser visible a través del examen de la química tridimensional del ADN, incluso a nivel tridimensional. Los científicos están observando ahora lo que llaman marcadores en la codificación de las proteínas del ADN que crea los genes humanos. Estos marcadores, tal como los describen los científicos, son las piezas y partes que indicarían las predisposiciones, los atributos, que podrían debilitar ciertas células, de manera que más adelante en la vida quizá permitan enfermedades tales como el cáncer. Ellos están empezando a ver estos marcadores, tal vez en ciertas familias donde las madres y las hijas de las hijas, todas tenían el mismo tipo de enfermedad. Están empezando a ver los marcadores genéticos que crean una debilidad predispuesta. Hablemos de los marcadores, pues es la primera vez que los damos a conocer. Ante todo, la premisa. Durante años les dijimos que su intención de hablarle a su estructura celular tiene poder. Esta intención es su comunicación con el campo del ADN para alterar algo en la estructura celular tridimensional. Podrían decir que es su propia voz interdimensional que le da instrucciones a la parte cuántica de su ADN, lo que luego resulta en los cambios químicos concretos que se están produciendo en los códigos dentro de su genoma tridimensional. Pero ahora los resultados se van a ver, y ustedes pueden comenzar eliminando los marcadores, y cuando lo hacen, quedan eliminados. Esto significa que algo cuántico que hagan hoy puede cambiar la química de su ADN productor de genes, de tal manera que no sea transmitido a sus hijos. Ustedes pueden romper la cadena. Bienaventurados los seres humanos que se dan cuenta de que a medida que purifiquen sus vidas con la luz del Creador, esto afectará a la biología de las partes codificadas de proteínas. Pueden borrar los marcadores. Es una de las primeras veces que lo tridimensional se ha mezclado con lo cuántico de manera que los científicos algún día puedan ver al mismo ser humano a través del tiempo, sabiendo que el ADN nunca cambia y sin embargo, cambió. Es suyo y es único y ustedes lo cambiaron. No habrá respuesta para ellos, pero los hechos tridimensionales demostrarán que ustedes eliminaron el marcador. La alegría y la belleza de esto es que el linaje de las mujeres jóvenes que lo hagan lo demostrarán, porque sus hijas no tendrán la enfermedad, ni las hijas de sus hijas. Es un don nuevo y refleja el poder de estos tiempos. ¿Pueden realmente cambiar a los que serán sus hijos? Ciertamente. Sé lo que están pensando. El grupo que está sentado aquí, dice, bueno, es un poco tarde, Kryon. Ya tuve a mis hijos. Entonces, ¿por qué te sientas aquí y me dices estas cosas? No. ¿Comprenden hacia dónde apunta este mensaje? ¿No comprenden la profundidad de lo que ocurre cuando las almas viejas nos permiten que le demos esta información a la Tierra? ¿No entienden que su energía generó la concesión para que vengamos hoy y les brindemos esto para que las mujeres y hombres jóvenes que son trabajadores de la luz lo oigan y sepan lo que significa para ellos? ¿Comprenden que ustedes son sus propios ancestros? ¿Se les ha ocurrido eso? Yo los veo como historia real, sentados en esas sillas, venidos de todas partes del mundo. Eso es lo que quería decirles hoy. Cada uno de ustedes no tiene un nombre para mí. Ni siquiera veo de qué género son. Yo los veo en estado cuántico y por eso es tan profundo que nos permitan venir y visitarlos de esta manera. La mujer que se sienta en la silla ante mí no tiene idea del guerrero que fue, ni cuán grande era cuando era un hombre. Sin embargo, ella lleva consigo el sentimiento del guerrero y sabe que es fuerte.
Veo al hombre grande y corpulento y veo a la madre trabajando duro con todos esos niños, y el hombre lo sabe. Él puede sentirlo. Es sensible y puede realmente sentir el amor de una madre. ¿Quién solía ser? ¿Y cómo lo afectó el día de hoy? Alma vieja, te afectó hoy porque cada vida te da una capa sobre otra de sabiduría. Te ha traído hoy a esa silla o a leer esto el día de hoy. Porque esta es la vida en la que has despertado y has notado que hay más, mucho más. Te lleva como buscador a un lugar donde puedas decir, ¿qué puedo hacer por mí mismo y por la tierra? Te diré lo que puedes hacer. Puedes sentir compasión por este planeta. Puedes caminar por ahí mostrando tu luz en este planeta. Puedes cambiar los marcadores en tu propio ADN. Piensa en quienes están escuchando este mensaje y lo que puede significar para sus hijos y los hijos de sus hijos. Estas son las herramientas de las que hablamos hace tanto tiempo, y más adelante se tendrá la prueba de la veracidad de este mensaje. Todo esto que les he dicho hoy es correcto y verdadero, y se verá, naturalmente, a su propia manera. Pero yo quería que ustedes supieran lo sagrado que hay aquí dentro de una estructura que pensaban que solo se basaba en la química. El ADN es mucho más grande y más sagrado de lo que nadie se haya imaginado jamás. Entonces, ¿qué van a hacer con esta información? ¿Por qué no se van de aquí distintos de cómo vinieron, sintiéndose un poco más capacitados? Tal vez se sientan algo mejor acerca de las posibilidades que tienen ante ustedes. Quizá hasta puedan saber que lo que sucedió hoy es real.